vamos a analizar un acuerdo que, y no es una forma de hablar, está redibujando el mapa mundial. Porque esto es mucho más que un simple pacto comercial entre la Unión Europea y la India. Es una jugada geopolítica de las grandes. Venga, vamos a desgranarlo. Y ojo, que no es ninguna exageración, ¿eh? La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo bautizó así: la madre de todos los acuerdos. Una frase que lo dice todo, ¿verdad? Captura a la perfección la escala y la ambición que hay detrás de este pacto histórico. Es que las cifras son de auténtico vértigo. Con este acuerdo se crea una zona de libre comercio que une a 2.000 millones de personas. Parémonos a pensar en esa cifra un segundo. Estamos hablando, sin ninguna duda, de una de las alianzas económicas más gigantescas de la historia. A ver, este pacto, que se firmó el 27 de enero de 2026, no ha salido de la chistera de un día para otro, ni mucho menos. Detrás hay años, casi 2 décadas, de negociaciones que iban y venían. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué ha pasado para que de repente todo se ponga en marcha a toda velocidad? Pues la respuesta, como suele pasar en estos casos, está en la geopolítica. Hay que imaginarse el mundo como un gran tablero de ajedrez, cada vez más complicado y más polarizado. Y este acuerdo, bueno, es una pieza clave en esa partida. Aquí no hablamos solo de economía, ¿eh? Hablamos de poder, de influencia y, por supuesto, de seguridad. Fijémonos un momento en las fechas, que son muy reveladoras. Las negociaciones arrancan allá por 2007, pero se quedan en punto muerto durante 8 larguísimos años. Y de pronto, ¡boom!, en 2021 se reactiva todo y coge una velocidad de crucero que es increíble, hasta llegar a la firma en 2026. Este frenazo y este acelerón tan brusco cuentan una historia muy, muy interesante. La cosa es que la Unión Europea estaba entre la espada y la pared, estratégicamente hablando. Por un lado, tenía la incertidumbre de un aliado histórico como Estados Unidos. Por otro, la presión de una China cada vez más firme y una Rusia directamente agresiva. La UE necesitaba, pero con urgencia, buscar nuevos socios, diversificar, encontrar gente más fiable. Y es justo en ese momento cuando la India entra en escena. Y estos fueron, digamos, los catalizadores, las chispas que encendieron la mecha. Los aranceles proteccionistas de Estados Unidos por un lado, la expansión militar de China en la zona del Indo-Pacífico por otro, y sobre todo esa necesidad imperiosa de tener cadenas de suministros seguras, lejos de regímenes poco amistosos. Todo este cóctel empujó a la UE a mover ficha, y lo hizo con un objetivo clarísimo en mente, la famosa autonomía estratégica. Vale, hasta aquí hemos visto el porqué del acuerdo, la parte geoestratégica. Ahora vamos a meternos en el qué. ¿Qué hay dentro de este pacto? ¿Cuáles son los beneficios económicos que se pueden tocar? Y preparaos porque las cifras son una auténtica pasada. Vamos a empezar con una cifra que impresiona: 4.000 millones de euros. Así, de golpe. Ese es el ahorro anual que van a tener las empresas europeas solo por quitar los aranceles de la India. Es, vamos, una inyección de competitividad en vena para la economía de la Unión. Y si miramos el detalle, la cosa es aún más bestia. La bajada de aranceles es drástica. En coches, por ejemplo, pasamos de un 140%, que era una locura, a solo un 10%. En los vinos, de un 150% a un 20%. Esto, de repente, abre de par en par un mercado de 1.400 millones de personas para sectores tan potentes como la industria alemana del automóvil o los agricultores de Francia e Italia. Y ojo al dato, maquinaria y farmacéuticos bajan a cero, directamente. Es que este cambio es radical. Pasar de un arancel del 140% a solo un 10%, es que eso no es una rebaja, es directamente una revolución. Para la industria del automóvil europea y sobre todo para la alemana, esto significa una oportunidad de oro en uno de los mercados que más está creciendo en todo el planeta. Pero cuidado, que el acuerdo no se queda solo en los productos físicos, va mucho más allá. Cubre también servicios que son clave, como los financieros o los digitales, e incluso crea una plataforma conjunta para colaborar en temas de clima y tecnología. En resumen, abarca el 96% de todos los productos, lo que nos da una idea de lo completísimo que es. Bueno, vamos a alejarnos un poco del detalle, a coger perspectiva. ¿Qué significa todo esto a largo plazo? ¿Qué supone este giro hacia la India para el rol de la Unión Europea en el tablero mundial? Vamos a ver cómo este pacto es una pieza fundamental en la construcción de su futuro. Y aquí volvemos al concepto clave, a la idea que está detrás de toda esta estrategia, la autonomía estratégica. ¿Qué es exactamente? Pues dicho de forma sencilla, es la capacidad que busca la Unión Europea para poder actuar por su cuenta en el escenario global, para defender sus intereses y sus valores sin tener que depender de lo que digan o hagan otras grandes potencias.
Así que, con este acuerdo sobre la mesa, la UE busca matar 3 pájaros de un tiro. Primero, diversificar alianzas, o sea, no poner todos los huevos en la cesta de China o Estados Unidos. Segundo, asegurar sus cadenas de suministro, y hacerlo con un socio que es una democracia y en el que se puede confiar. Y tercero, proyectar su influencia en el mundo, lo que se conoce como poder blando, usando el comercio y la cooperación como herramientas. Claro que no todo es un camino de rosas, ¿eh? Todavía quedan obstáculos. El acuerdo tiene que ser ratificado por el Consejo y por el Parlamento Europeo, y eso lleva su tiempo. Además, es muy probable que haya sectores en la India que se resistan. Y no hay que olvidar que algunos productos muy sensibles, como el arroz o la carne de vacuno, se han quedado fuera de la negociación. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la que queda en el aire. Con esta jugada, que es monumental, ¿está la Unión Europea de verdad afianzando su soberanía en este nuevo mundo multipolar? ¿O simplemente está cambiando un tipo de dependencia por otra? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder,